por 15 grados la temperatura y vamos a una máxima de 27. Bueno, vamos a hablar ahora con Laura Oliverio poniendo en marcha el ciclo Salud Mental Comunitaria. Hoy es el día del humorista. ¿Es bueno en la terapia el humor? Sí, fundamental. No en la terapia, en la vida. En la vida, bueno, pero a lo mejor en la terapia... Buenos días primero. Pero... Ya que está muy circunspecto, ¿viste? Creo que muchas veces es un gran aliado de la salud mental. Muchas veces no, casi siempre, ¿no? Tiene que ver con... Bueno, lo hemos hablado acá muchas veces, eso, de cómo tomarse las cosas en la vida y demás, y que no implica... uno puede estar triste, igual reírse y tener buen humor, eso, pero es para el tema para otro día. Sí, es fundamental, creo, en la salud mental individual y colectiva. Me parece que el buen humor es fundamental. Y en una sociedad mucho más, ¿no? Eso, colectivamente. Por eso, por eso. No cambia nada andar con cara de traste, como decimos, perdón la expresión, habitualmente. O sea, no se le va a solucionar la vida a uno, ni los problemas económicos, emocionales o lo que fuese, andando con una cara. No le aporta nada. Mira, yo a veces en mi fuero íntimo digo, las distintas especies, porque nosotros estamos dentro del reino animal, tienen un comportamiento de cooperación mutua, donde miremos, en la especie canina, en lo que fuere. Y entonces yo me pregunto, dentro de esa colectividad, las abejas cuando están trabajando, dentro de esa colectividad, ¿cómo funcionará el humor en definitiva? La comunicación, hay un libro, me acuerdo hace mucho, yo leí en la facultad, Lorenz era el autor de Las abejas, justo que la nombrás. Es impresionante el sistema de comunicación que tienen con respecto a cómo es el vuelo, para avisarle a las otras dónde está el polen. La inteligencia animal es muy interesante. Es otra cosa que tengo pendiente para cuando me jubile, poder leer eso porque me encanta. O sea, ¿cómo podemos nosotros aplicar eso mismo en el mismo sentido de colectividad, de respeto, de cooperación, de ayuda mutua y de sumar el humor, ¿no? Sí, un tema. Esto es un tema. Próximo bueno, vamos ¿qué a nos vas a proponer? Humor. Mira, yo siempre No, me sacás del tema. no te saco el tema. ¿Qué nos vas a proponer? No, porque no está tan descolgado. Mira, me pareció interesante compartir esto la semana pasada. Soy más que curiosa cuando estoy en internet y busco cosas que tengan que ver con lo que podemos estar trabajando en los grupos. Y justo andaba dando vuelta por internet y encuentro una cosa que decía Seminario Abierto, la revolución de la longevidad y sus oportunidades estratégicas. Un título impactante, claro, porque es algo que nosotros venimos hablando bastante. Bueno, de la Universidad de San Andrés, en donde ellos convocaban organizaciones sociales, empresas, entidades públicas, emprendimientos sociales, decía que requieran, generen o busquen crear productos, servicios y programas asociados al desarrollo y promoción de una buena longevidad. Nada, era gratuito, así que me anoté y fuimos representando al trabajo que estamos haciendo en la municipalidad desde el proyecto de salud mental comunitaria. Había pocos lugares porque era en un aula de la universidad. Bueno, justo entramos en el cupo y con pocas expectativas, ¿no? Más allá de que el título era grandilocuente, con pocas expectativas de lo que podía llegar a pasar. Y realmente fue algo impactante. Por eso anoté algunas cosas que quería. Había gente de diversas, provenientes de diversos lugares, tanto del ámbito público como del ámbito privado, como del ámbito social, fundaciones, gente de todos los estamentos del gobierno, de las cámaras, por ejemplo, de todo lo que sea las cámaras que tienen que ver con algo asociado a la vejez. Porque si bien el título era la revolución de la longevidad, a lo que se estaba apuntando era justo al tema de la vejez. ¿Por qué? Ya no es más un tema solamente de salud, nunca lo fue, pero bueno, se está poniendo el acento en otra parte fundamental
que tiene que ver con la economía. Entonces el primer panel fue todo de economistas, hablando de lo que genera en un país, esto es porque es un problema, entre comillas, mundial, sí, tal cual, ¿no? Pero en nuestro país el tema de una longevidad, mayor longevidad. ¿Por qué? Pasamos de un país que tenía alta natalidad y alta mortalidad a bajar, digamos, en el mundo pasa esto, ¿no? Baja natalidad. Correcto. Y baja mortalidad. Por lo tanto, crece bastante todo lo que es la expectativa de vida. ¿Qué estamos diciendo por sí? Que la gente vive más. Correcto. Y uno antes hacía, los economistas hablaban, ¿no? Hacían los aportes. Nace menos chico y se vive más. Los aportes, claro, jubilatorios, porque uno pensaba hasta los 70 años, qué sé yo, ahora se está viendo hasta los 90, hasta los 100. Se habla de los viejos, los economistas estoy diciendo, como lo que, ¿no? Más de 75 años son viejos, dice. En el año 47, por ejemplo, en la Argentina, mayores de 75 años, había 200.000. Hoy hay 2 millones. En todo nuestro país, hoy, hablando del censo de hace 10 años, que no sé qué pasará con el censo del próximo año, ¿no? Pero con un censo de hace 10 años, teníamos más de 7 millones de personas mayores de 65 años. Es mucho, pero no es una cuestión de nuestro país. Vuelvo a insistir, es una cuestión mundial. Entonces, se espera que dentro de 20 años sea como pase en nuestro país, como en muchos países. Mira, yo hace muchos años que estuve en Europa, viviendo en España. Lo escuchaba en España y lo escuchaba en Francia. En España hace rato ya que los mayores de 60... Y lo escuchaba en Francia, como problemática a venir. Claro, son más que los menores. Entonces, lo que plantean los economistas es que no hay sistema previsional que resista, que subsista. Venían de una reunión, decían, con creo que se llama la Confederación de las Cajas de Profesionales, en donde seguramente vos y yo estamos incluidos. Las cajas de profesionales dentro de 2 o 3 ya están colapsadas, ya no pueden. ¿Por qué? Porque hay menos gente que aporta por una situación económica, mayor cantidad de personas que se jubilan y que están muchos años con el beneficio de la jubilación. Entonces, decían ellos, ¿no? El sistema que es inminente, una reforma previsional, bueno, discutible, pero bueno, muy me llamó la atención, muy preocupado el sector de la economía, te cuento, en el tema de la vejez. En la provincia de Buenos Aires hay una iniciativa a partir del 10 de diciembre, que todas las cajas de profesionales las absorbe directamente el Instituto Provincial Bonaerense, a los que somos de la provincia de Buenos Aires me refiero. Sí, hay una iniciativa, no sé si va a prosperar o no. Yo no me imagino que los médicos se queden quietos ni los abogados se queden nosotros quietos. También, bueno, veremos. Está esa idea. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero lo que llamaba la atención era ese grupo de economistas tan preocupados por la vejez, que más allá de la economía, que obviamente es importante, a mí, que es un tema que desde la psicología o desde la salud mental me interesa y mucho, porque cuanto más nos vamos acercando a esa edad, más interesado uno se pone. Me resultó hasta, en un momento sonreía sola, ¿no? Porque esto, digo, mira, ¿quién iba a pensar que los economistas iban a estar hablando de este tema? Claro, incluso dando hasta los consejos del ahorro para cuando uno sea viejo y todo lo demás, ¿no? Como lo mínimo decían. Pero contaban que en la última reunión del G20 en Japón, el tema fue el envejecimiento. Claro. O sea que ya en todos los sectores no nos podemos hacer más los tontos y realmente hay que hacer una política, y yo creo que esa fue el objetivo de la universidad, de poder desde todos los ámbitos de una sociedad tomar el tema de la vejez. Decían, hay muchas más posibilidades de que se formen pediatras, más allá de que se formen o no, que haya, que geriatras, o gerontólogos o psicogerontólogos, como que era una especialidad que hasta hace poco no. De hecho, yo te contaba que cuando estudiaba yo, está bien, hace muchos años, seguramente habrá ahora, me parece que es optativa igual la materia, pero las psicologías evolutivas llegaban hasta la adultez, con suerte. Claro. La vejez no se llegaba nunca.
porque uno creía también que no iba a llegar nunca, ¿no? Era un tema que no se... Bueno, y obviamente hablan todo lo que le cuesta a un país eso. Por eso el acento está puesto, decía uno hasta irónicamente, en tratar de morirnos sanos. Claro. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que esta revolución de la longevidad que viene, pero que la llevemos con la mayor salud posible y no deambulando de médico en médico, de medicación en medicación, de estudio en estudio, de internación en internación. Cuanto más sano se llegue, por eso se está poniendo el acento en todo lo que sea prevención y promoción de la salud. Algo que se viene diciendo los que trabajamos en prevención hace muchísimos años, pero que en realidad no se daba bolilla, ningún gobierno apostaba a la prevención en la tercera edad. Era muy difícil. Yo me acuerdo, hace 30 años atrás yo trabajaba en PAMI y era tan difícil el tema de la prevención, porque siempre estaba puesto el acento en lo que era la enfermedad, ¿no? Decían, la prevención, había una frase muy interesante que decía, y también en varias cuestiones de nuestra sociedad, la prevención es la reina de los discursos y la cenicienta de los recursos. ¿Qué queríamos decir? Que había mucho discurso, pero a la hora de conseguir el dinero, las partidas o lo que fuese para hacer prevención, no se ve, porque no se ve. Claro. Entonces, vos podés decir, este grupo hace muy bien a la gente para tener una mejor longevidad, pero ¿cómo se mide? No es fácil. Después te voy a contar que hay algo para medirlo. Entonces nos pareció bastante cómico e irónico esto de tratar de morirnos sanos, ¿no? Bueno, y hablaban de todas las cosas, pero, por ejemplo, datos interesantes. De cada 100, no te va a gustar esto, de cada 100 personas que llegan a los 100 años, 13 son mujeres y 1 es hombre. Pero está demostrado eso de la estadística. Bueno, pero de 13 a 1 a 100 años, estamos hablando que cada vez es más la gente que llega a 100 años. Sí. Ahora te voy a dar entonces, obviamente están empezando a hacer distintos estudios con respecto a la percepción de la sociedad que se siente con esto. Y una de las empresas que estaba haciendo y que contaba una encuesta que hizo, decía que se hizo 2 preguntas a la gente. ¿Cuándo dejamos de sentirnos jóvenes? ¿Y cuándo nos sentimos viejos? Que con edad, si yo te pregunto a vos, ¿a qué edad te dejás de sentir joven y cuándo te empezás a sentir viejo? Interesante las 2 preguntas. La mayor curva se daba. Decía, ¿cuándo dejamos de sentirnos jóvenes? A los 45 años. ¿Y cuándo nos sentimos viejos? A los 60 años. Entonces se discutía ahí si realmente era una percepción que venía desde la gente o que era impuesta por lo que son los medios, en donde te muestran, ¿no? Donde uno es joven, cuánta gente mayor vos ves en las novelas, en las películas, bueno, toda esta cosa del edadismo que otro día también podemos hablar. Pero había algo interesante. Prestame la lapicera, en las estadísticas o en las curvas de cuándo se es más feliz, en qué edad se es más feliz, se realizaba un dibujo que tenía que ver con una sonrisa. No, está bien. Correcto. Con una sonrisa, ¿no? Se es más feliz muy joven y se es más feliz muy viejo. Cuando uno tiene una longevidad medianamente sana, la sensación o la percepción de lo que podemos llamar felicidad, que es discutible, hace una sonrisa 1 a 1, o cuando se es muy joven o cuando se es muy grande. El problema está en el medio de cómo se vive eso. Eso nos pareció sumamente interesante también. En Argentina, el 91% de la sociedad cree que en la sociedad actual no cuida suficientemente a los adultos mayores. El 91% de las personas. Pero, a la vez, 7 de cada 10 argentinos creen que los adultos mayores influyen mucho en los valores de los niños y son muy importantes para eso. Yo soy uno de ellos. O sea, por un lado creemos
que los adultos mayores pueden inculcar a nuestros hijos, nietos, lo que fuese, un gran cúmulo de valores para su vida, buenos valores, ¿no? Interesantes, pero por otro lado no se cuida a los adultos mayores en todos los aspectos que quiera. Acá se hablaba siempre, no se estaba dirigiendo solamente a lo que fuese el Estado, que sí tiene un rol importante en el cuidado de los adultos mayores. Se hizo mucho hincapié en la sociedad civil, en las empresas, ¿no? Y en todo, o sea, todo el conjunto social que implica tomar conciencia de lo que es esta revolución de la longevidad. Claro. Porque ni siquiera comercialmente, estaban las cámaras empresariales y demás, ni siquiera comercialmente se ha tomado la dimensión de lo importante que es la tercera edad, sí, los adultos mayores. Hay gente que sí, yo siempre cuento esta anécdota de un señor joven que hay en Merlo, en San Luis, que ha hecho una empresa increíble con este tema, porque él compró 11 hoteles, los puso muy lindos, y hace una cuestión que se llama el abuelazo. El abuelazo empezó siendo con todo lo que podemos criticar la palabra abuelo, pues sabés que no decimos abuelo, decimos adultos mayores, porque hay muchos adultos mayores que no son abuelos, pero bueno, vino bien este nombre, el abuelazo, y empezó a hacer una vez al año. Ahora es casi todas las semanas del año, está el abuelazo de la Mesopotamia, el abuelazo casi todas las semanas del año tiene ocupado Merlo con 1000 y pico de personas que van específicamente a eso, donde bailan, hacen juegos, recreación, un montón de actividades, y se encuentran adultos mayores de todo el país. Incluso este año le agregó Uruguay, Paraguay, Brasil, y arrancó con el abuelazo latinoamericano. Eso es en Merlo, en San Luis, y para los que les interese está dentro de las páginas en las redes, se llama Grupo Clima, y no estoy haciendo propaganda, pero en realidad es una actividad muy interesante por la cantidad de gente y el entusiasmo que despierta. Y esta persona encontró un nicho ahí de comercialmente, digamos, tiene todo armado. Vos vas y le decís, yo quiero llevar a mi grupo a una peña, está la peña, quiero esto, lo que sea. Entonces, como decían, todavía no se ha tomado esta gran porción de la población para una cuestión económica, si querés, ¿no? Pero bueno, muchas cosas fueron las que habló gente del gobierno de la ciudad, de todo lo que se está llevando en Capital Federal. Una de cada 4 personas, o sea, el 25% de los habitantes es mayor de 65 años. Que eso también. Y Buenos Aires entró dentro de una red mundial que se llama Red Mundial de Ciudades Amigas de las Personas Mayores, que facilita, dice, la integración social en 8 ejes. Esto no quiere decir que se haya logrado, es lo que tienden en 8 ejes. Estamos hablando de un cuarto de la población. Exactamente, esto lo dio la gente que estaba del gobierno de la ciudad. Los 8 ejes en los cuales se trabaja para hacer ciudades amigas de las personas mayores, yo sé que muchos de los que están escuchando pueden estar pensando en críticas desde lo baja que es la jubilación hasta los impedimentos que hay, pero en eso se está trabajando, y ojalá muchas ciudades del país lo tomen. Pero los 8 ejes en los que se trabajan son vía pública, transporte, participación social, respeto, sí, integración, participación cívica y empleo, comunicación e información y apoyo a la comunidad. Esto me pareció también más que interesante, porque ellos pretenden o manifiestan pasar al adulto mayor. Estaban las palabras, a ver si las encuentro acá, como que siempre cuando trabajamos con adultos mayores los pensamos salir de la función de participantes para pasar a ser protagonistas, porque si no los pensamos como participantes pero desde un lugar más pasivo, y les sacamos el protagonismo que pueden tener y que, lo hemos hablado muchas veces, se puede aportar del adulto mayor. Entonces se habla, por ejemplo,
había también muchas fundaciones, y la Fundación Navarro Viola, fundaciones que están trabajando mucho con los adultos mayores, en donde justamente se discutía lo que es el voluntariado, ¿no? Muchas veces hemos pensado que el voluntariado, por un lado hay gente que adhiere al voluntariado y por otro lado hay gente que dice que no hay que el voluntariado ya no va más porque si no hay un aporte, algo económico, la gente no se mueve. Ellos han hecho varios estudios junto con las fundaciones y demás, en donde se ve que mucha de esa gente mayor de 65 años tiene ganas de hacer voluntariado. Entonces, voluntariado no solamente en los lugares donde estamos acostumbrados a ver voluntarios, ¿no? Que tiene que ver más con lo solidario, sino hay un proyecto que, por ejemplo, que creo que se llama así, Los viejos escriben sobre los viejos, y son noteros voluntarios mayores de 65 años que van y entrevistan o buscan gente mayor de 65 años interesante para mostrar su vida, que pueda ser un ejemplo a otros. Entonces, dentro de la comunicación, bueno, tienen un boletín, hacen circular un periódico, un montón de cosas. O sea que pensar el voluntariado como una parte más de la salud mental. Eso también más que interesante. Vos preguntame, porque yo no, te estoy siguiendo con atención y todos te estamos siguiendo con atención. Es altamente relevante lo que estás contando. Bueno, entonces justamente otra de las cuestiones que se apuntó es la formación de los recursos humanos en todos los ámbitos, claro, con respecto, porque es lo que yo te decía, en la facultad veíamos hasta adultez, ¿no? Qué poca gente, si querés yo te lo cuento desde mi profesión, de los psicólogos se forman en adultos mayores. Poca gente. De todas las profesiones que tienen que ver con la salud, de todas las profesiones que tienen que ver con lo social. Entonces, bueno, apuntar a eso, pero no solamente esas profesiones. También tiene que formarse un arquitecto, también tiene que formarse un ingeniero, un montón de cosas que hacen transversalmente a esas formaciones. Entonces, también poner el recurso ahí. Contaba la gerenta que había de una empresa japonesa, una empresa muy conocida, que en su empresa los puestos jerárquicos es como por estatuto los ocupan los mayores de 60 años. Ahí podemos decir que hay discriminación o lo que fuere, pero se le da, es una empresa, vuelvo a insistir, japonesa, y sabemos Oriente lo que piensa de sus viejos. Totalmente de acuerdo. Entonces, tiene que ver con eso, con el respetar la experiencia, la sapiencia, un montón de cosas. Hablaban también de que faltan de apuntar para esta revolución de la longevidad a los proyectos personales de los mayores de 60 años. Como que cuando vos, y lo vemos en los grupos por ahí de mayores, ¿no? Pareciera que es difícil, ¿no? Cuando vos tenés la vida laboral y todavía estás trabajando y demás, hay proyectos, pero después es más difícil realizar un proyecto hacia adelante. Entonces, trabajar también en eso. Decía, hacer hincapié en la capacidad de ser y seguir haciendo cosas, ¿no? Que uno no deja de ser cuando deja de trabajar, lo deja de ser productivo. La capacidad de ser y de seguir haciendo cosas está intacta y eso contribuye a la buena longevidad. Bueno, dar visibilidad a las distintas vejeces. Hay distintas formas de envejecer. Hacer promotores sobre los derechos hay un grupo que son promotores sobre los derechos de los adultos mayores, que trabajan con las escuelas y usan como mediador el arte, por ejemplo, el cine debate, el teatro foro, para instalar el tema. Y así un montón de cosas que no quiero abundar, pero fundamentalmente creo que me parece interesante decir los adultos mayores, hacerlos salir de esa función de meros participantes y volverlos a poner en la función de protagonistas. Ya es un tema que traspasa las paredes de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestro país, es en todo el mundo en donde hay un giro hacia mirar la vejez de otra forma.
Y todos tenemos una parte para hacer. Así que bueno, eso fue un poco lo que quería compartir con ustedes. Hay 5 zonas azules en el mundo, se las llama. ¿Qué es una zona azul? La zona azul es donde viven personas, grupos grandes de personas, entre 95 y más de 100 años. Bueno, María Cecilia y Miguel estamos felicitando por el tema. Y hay que insistir en esto, dice Miguel, por respeto a nuestros mayores. Exactamente. Te decía que en el mundo hay zonas azules, se llaman, ¿no? Que es donde viven muchas personas mayores de 95 años, entre 95 años y más de 100 años. En el mundo esas zonas azules son 5: Grecia, Japón, Italia y Costa Rica. Y justamente estaba la embajadora de Costa Rica, que estaba ahí contando un poco de una zona que se llama Nicoya, que es de la Bajería, decía ella, una zona rural, y que el mayor secreto que tenía esa población para ser tan longeva era el constante contacto con la naturaleza. Mira. En este momento en la Argentina hay más de 7.000 personas mayores de 100 años en lo que sea. Bueno, hace muchos años yo le hice una nota a una señora que cumplía 103 años en Misiones. Y un poco el secreto. Bueno, el contacto con la naturaleza. Caminar, tomaba mate, nunca había fumado en su vida y se alimentaba con un poco de carne y verdura. Y tenía una alimentación bastante, ¿cómo te puedo decir? Constante, es decir, casi siempre la misma alimentación. No es que estaba cambiando, pero en base a verduras y poca carne. Hay por eso muchas cosas de las que tenemos que hablar y modificar si queremos realmente llegar a que todo el mundo sí se viva más, pero con una buena calidad. Tratar de morir sanos. Exactamente. Y no como dicen muchos, de algo tengo que morir. Bueno, yo siempre les digo lo mismo. Es distinto pensar así que decir me toca por la naturaleza, por lo que significa la vida. Parte de la vida es la muerte. Y otra cosa es ser una carga a tu familia, y otra cosa es estar con total independencia para con vos mismo y tus amistades, y no ser una carga en la familia. Que son dos visiones de la cuestión. Muchas gracias. No, a vos por tal tema interesante. Bueno, así pasó Laura Oliverio, Salud Mental Comunitaria, en la mañana de este Despertarte. Brevísima pausa y tengo otra sorpresa para después. No te vayas,